Buenas noches a nuestras cuatro estudiantes que se conectan, Adriana, María Lucía, Lady y Gina, a nuestros CIPAS del día de hoy, de nuestra actividad en curso, nuestra actividad 3 del curso de Contabilidad y Presupuesto Público para este periodo 1601, hoy 12 de abril del 2023. Pues la idea de este CIPAS es que de pronto podamos reforzar, chicas, la revisión de la actividad que tenemos y profundizar un poquito sobre el alcance de cada una de las actividades que tenemos en propuestas pues para esta actividad que ya está a puertas de cerrar. Entonces, inicialmente, pues rápidamente les voy a recordar que nos encontramos pues en nuestra actividad número 3, nuestra tarea 3, que se denomina comprender el ciclo presupuestal y elementos claves de los presupuestos públicos. Como lo habíamos visto en la webconferencia, todo el tema de la contabilidad del presupuesto público parte de una normativa y unos criterios que se diseñan a nivel nacional frente a esa postura que debemos tener los contadores cuando dirigimos o coordinamos las finanzas públicas de un ente, de una entidad que pues pertenezca al sector público. Entonces, así como en el sector privado existen unos lineamientos, unas normas que nos van diciendo cómo debemos reconocer, registrar y revelar la información financiera. En el caso del sector público, pues pasa lo mismo, existe una normativa, pero además existen unos entes de control, ya que los recursos que manejan estas entidades del sector público, pues son recursos, como su nombre le indica, públicos, que aparecen de los distintos recaudos de impuestos, tasas, contribuciones que se generan a nivel nacional y que además tienen un fin social, sí, la satisfacción de un fin social. Entonces, por todas estas condiciones es que tenemos que, en el caso de la contabilidad y de los procesos del sector público, vamos a tener unos entes de vigilancia, inspección, pues que hacen unos seguimientos particulares y que, como veíamos en actividades anteriores, pues frente a lo privado, digamos que es un capital autónomo que tiene unos dueños y los dueños toman unas decisiones. En el caso del Estado, sí vamos a tener una normativa que va a regir para todo el territorio nacional y en el cual pues las entidades deben hacer de cumplimiento obligatorio de lo dispuesto en las normas. Entonces, digamos que esas son particularidades que hemos venido revisando. Hablábamos de una primera fase que es cómo las entidades públicas, los entes territoriales, viven una fase de planeación en la cual pues se priorizan unas necesidades por cada uno de los territorios que no van a ser las mismas, ¿cierto? Pero pues que para el caso de Boyacá nosotros incluso tenemos que aunque pertenecemos a un mismo departamento, aunque tenemos, digamos, unos puntos en común, pues dentro de nuestros mismos municipios vamos a tener unas diferencias importantes. Digamos que en este CIPAS me acompañan estudiantes en su gran proporción tanto de Boyacá como de la zona de la Amazonía y la Orinoquía, si no estoy mal, por las regiones, pues digamos, en las que estamos agrupados. Entonces, pues nuestras regiones, nuestros departamentos, nuestras mismas municipios van a tener unas particularidades que son las que se deben reconocer en la parte contable, ¿cierto? Recordemos que nosotros somos una ciencia social y como ciencia social, aunque generamos reportes financieros y hacemos una revisión financiera, siempre el enfoque pues es hacia la satisfacción de situaciones que se dan en nuestro entorno y que en lo público pues cobra más relevancia pues comprender ese papel que jugamos los contadores con todo el tema de las finanzas públicas. Entonces, esta actividad 3 ya pasa o supera ese primer marco en el que nosotros revisábamos rápidamente. Voy a retomar acá este esquemita porque me parece muy importante, nos contextualiza un poquito frente a las actividades anteriores, donde pasamos de esa fase de planeación, donde hablábamos del plan de gobierno, de nuestro plan de desarrollo territorial, a involucrarnos ya con temas más de gestión financiera y programación presupuestal y financiera en los entes públicos. Entonces aparecen nuevos instrumentos que las mismas unidades les van presentando a ustedes
pero además, pues que ya van a estar, digamos, más relacionadas con el sistema de contabilidad pública y con lo que nosotros hacemos ya como contadores. Entonces, aparece un instrumento que se conoce como el marco fiscal de mediano plazo, que va a tener el derrotero, los lineamientos de cómo se dan los procesos financieros dentro de los entes, pero también aparecen otros instrumentos como lo son el plan operativo anual de inversiones, los planes indicativos, los planes de acción y que pues si lo vemos en este colorcito porque están entre rojo y amarillo, porque aunque tienen una gran parte todavía de la fase de planeación, porque conectan esas metas, esos indicadores que nosotros veíamos en las primeras actividades, ya nos van a también relacionar la parte financiera muy importante en la programación y ejecución financiera que se da en los entes públicos. Entonces, por eso son instrumentos que como que se comparten dentro de las dos fases, tanto en la de planeación como en la de programación presupuestal, para llegar posteriormente pues a una fase de ejecución donde ya vamos a tener instrumentos como el plan anual mensualizado de caja, que en esta actividad pues se nos pide indagar sobre él y que la invitación en esta oportunidad, en estas CIPAS, niñas, es que logremos hacer una consulta que tenga un nivel de profundidad, pues, de mayor, digamos, exigencia. Este curso, pues, es una electiva, es un curso que de pronto solo vamos a ver una vez, pero imagínense que ustedes se estén graduando y que lleguen al sector público. Entonces, la idea es que nosotros podamos profundizar en esta actividad y en lo propuesto dentro de cada uno de los puntos de nivel consulta. También pues se nos presenta otro instrumento que es el presupuesto anual, que si bien parte de una fase de programación, de planeación, de proyección, también se va a vincular con esa fase de ejecución, como pues ya lo veremos de pronto en este CIPAS, a ver si es un poquitico más claro en ese camino que estamos recorriendo para poder comprender todo el tema del ciclo presupuestal. Entonces, también decíamos en nuestra webconferencia que ¿qué pasa frente al presupuesto privado y el presupuesto público? Pues que mientras en los presupuestos privados se convierten en el sector o en las entidades privadas, se, discúlpenme, tenemos que los presupuestos se convierten en herramientas que son, digamos, que se van construyendo en los entes privados a partir de los requerimientos, de la importancia que ve, por ejemplo, la junta directiva, el gerente, los mismos departamentos que están encargados de la parte financiera. En el caso de lo público son de obligatorio cumplimiento, o sea, la misma ley nos exige desde lo público realizar la planeación presupuestal de los entes públicos. Ellos no pueden, digamos, ir ejecutando los eventos económicos que se van presentando sin antes no haberlos planeado. Y también el seguimiento a esa planeación y ejecución, pues va a ser objeto de los organismos de control. Entonces, ¿qué tenemos acá, niñas? Que nosotros tenemos, y lo veíamos en nuestras primeras webconferencias y unidades, tenemos a la Contraloría, tenemos a la Procuraduría, tenemos a la Auditoría, tenemos a la Defensoría, la Personería. Las primeras, la Contraloría, la Auditoría, muy hacia el tema fiscal, pero también tenemos los otros organismos que pueden ser un poco más sociales, que pueden tener un enfoque, digamos, más hacia la ejecución de acciones, pero que finalmente se materializan con la parte financiera. Pensemos que una alcaldía sin plata, una gobernación sin plata, pues no es que logre hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver la relevancia de la gestión financiera. Pero desde nuestro mismo marco normativo, pues ya se dan unas disposiciones donde, miren, desde nuestra misma Carta Magna, o sea, que es nuestra norma de normas, de donde sale pues toda la legislación que sale en el país, ¿cierto? Ya se habla de presupuesto y se habla del manejo financiero que se le da a los recursos públicos. Entonces, acá hay una gran diferencia entre lo privado y lo público y es que nosotros por normativa nacional tenemos que hacer esa planeación presupuestal y cumplir un ciclo presupuestal, cumplir con unas fases y unos tiempos que están diseñados por la norma y los entes territoriales deben preparar sus presupuestos, presentarlos, llevarlos a ajuste mediante acuerdos, decretos y también pues ir monitoreando cómo la planeación y la ejecución pues van muy de la mano. Acá que se le ve mucho a los entes públicos que pues si programaron, un ejemplo.
Si presupuestalmente dijeron, bueno, este municipio va a construir 500 casas en el primer año de gobierno y para hacer esas 500 casas dijo que se iba a gastar 1.000 millones de pesos, pues en las ejecuciones nosotros lo que vamos a tener es que estos organismos de control van a estar revisando, venga, ¿cuánto se gastaron? Entonces, si nos gastamos menos de los 1.000 millones, pues ahí tienen que entrar los entes porque van a decir, venga, entonces, ¿cómo están haciendo ustedes las planeaciones de esos indicadores? ¿Por qué dijeron que 1.000 y se gastaron menos? Bueno, construyeron las casas. O si pasa otro escenario, se gastaron mucho más de lo que planearon. ¿Qué pasó? ¿Sí? Si bien se pueden presentar eventos que haya un sobrecosto, que los proyectos pues deban incurrir en temas financieros mucho más amplios, también es cierto que se deben, o sea, esa diferencia entre la planeación y la ejecución no debe distar mucho porque a los entes territoriales les miden mucho ese tema. Entonces, el presupuesto público cobra una fuerza y una relevancia fundamental desde nuestro mismo marco normativo y por eso nosotros veíamos que nuestro marco legal es mucho más robusto en materia presupuestal, que va desde nuestro mismo Estatuto Orgánico de Presupuesto que se vino a modificar en 1995, que está en la Ley 225, pero que nos va a dar disposiciones muy claras de lo que se debe hacer con cada una de las partidas presupuestales, pero además que se conecta con otras normas que ya van a ser tanto de la fase de planeación como los marcos de ejecución, tanto de los ingresos, la responsabilidad fiscal que tienen los entes, los gastos que están autorizados, en qué condiciones, en qué montos, las reglas fiscales y de sostenibilidad que se le da a las entidades públicas y otros mecanismos que se generan para producir ingresos, como son los sistemas, tanto general de regalías, ¿cierto? A partir de actividades extractivas. Entonces, nosotros tenemos en nuestro país departamentos y municipios que son mucho más dinámicos, ¿cierto? En el tema, por ejemplo, minero, de extracción frente a los ecosistemas estratégicos y naturales. Entonces, a veces esas actividades económicas, por ejemplo, acá en Boyacá existe el municipio de Samacá y Samacá es pues un municipio que dentro de su productividad pues está el tema de la explotación de carbón, ¿cierto? Tenemos presencia muy fuerte de minería de carbón. Entonces, esa extracción de minerales de carbón se hace a partir de pues unas actividades o por supuesto por empresas privadas que operan a través de unas licencias que se les entrega a nivel nacional. Y esas licencias, además de tener un costo, están sujetas también a unos rendimientos que deben retornar al Estado. Y esos rendimientos que salen de esas actividades extractivas son los que entran a una gran bolsita que se llama Sistema General de Regalías y que luego a través de proyectos de inversión nosotros vamos a ver que el mismo departamento gestiona esos recursos. ¿Para qué? Para que así como hay una afectación ambiental a partir de esa actividad productiva, pues también exista una especie de compensación de esa inversión de esos recursos que entregan estas empresas en la satisfacción de necesidades. Y esto porque va a ser muy importante en el ejercicio que ustedes están adelantando. Em, Va a ser muy, muy importante porque nosotros vamos a tener acá pues las diferentes fuentes de financiación que tienen nuestros municipios, que tienen nuestros departamentos para lograr apalancar pues esos proyectos que permiten que los departamentos crezcan y que pues por ende pues también se desarrollen los diferentes sectores. Entonces, cuando un departamento pues tiene una fuente de ingresos mucho mayor, pues por supuesto que puede atender de mejor forma las necesidades que se da al interior de ese departamento o de ese municipio. Entonces, pues esto es básicamente haciendo un recorderis de lo que vimos en la web conferencia. Estaba viendo acá el chat. No, al finalizar la web conferencia, al correo de todos ustedes, de los que me están acompañando en el CIPAS, les voy a remitir los enlaces para que me colaboren ubicando o diligenciando mejor la asistencia, ¿sí? Pero pues no se preocupen porque el Teams pues me genera a mí la asistencia de ustedes y al correo yo les remito el formulario para que por favor me ayuden diligenciando esa asistencia, ¿vale? Bueno, entonces,
Esta tarea 3 inició el 20 de marzo del 2023, tiene una asignación de 115 puntos y finaliza este domingo 16 de abril. Que es muy importante, chicos, ustedes están organizados en grupos. Entonces, yo quiero acá, pues, como en este espacio en el que pues estamos reunidos y somos como más cercanos entre ustedes como mis estudiantes y ya en el rol de tutora, pues manifestarles que si bien cada una de las tareas está diseñadas para entregar un trabajo que va a ser de manera colaborativa, por ser un curso que, como les digo, es el primer espacio que ustedes tienen directo para explorar la parte contable financiera de las entidades del sector público, la propuesta es que inicialmente cada uno de ustedes desarrolle toda la actividad de manera individual. En los foros he estado revisando, hay grupos que han avanzado cada estudiante en el desarrollo de sus puntos muy bien, pero veo en otros grupos que pues hacemos a veces una distribución de los puntos. Entonces, la primera aclaración que quiero hacerles es que todos deben desarrollar la guía completa. Entonces, del punto 1 al 5 lo deben desarrollar todos los estudiantes. Nosotros tenemos que, pues, nuestra primera actividad nos habla de la definición del concepto de presupuesto público y que haya una referenciación pues bibliográfica de esa respuesta, donde además mencionemos cuáles son las principales diferencias con el presupuesto empresarial, que usemos cuadro sinóptico, un mapa conceptual que pues sea a partir de las diferentes herramientas que ustedes han venido trabajando durante toda la carrera y que pues ya son expertos en manejar, y que además pues identifiquen esas leyes o decretos que regulan el presupuesto público en nuestro país, enunciándolas. Entonces, en la webconferencia habíamos hablado de algunas de ellas, entonces hablábamos del decreto 111 del 96, que pues nos reglamenta todas esas disposiciones de los recursos públicos y su manejo, cómo se aprueba pues el acto legislativo, un tema de vigencias, pero también hablábamos de la constitución política en su capítulo 3, que hace todo un abordaje entre sus artículos 345 y 355 de cómo se debe dar el manejo financiero en nuestro país y que pues como les dije, es nuestra norma de normas. De ahí es que empiezan a salir, pues, como todas las leyes, de alguna manera complementando esos artículos de la Constitución y dándole, pues, mayor lineamiento y mayor forma. Está nuestro Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, y así pues existe una normativa bien fuerte que donde además la podemos llegar a consultar, chicos, y niñas, en la página pues de nuestra contaduría pública. Entonces, en la página general de la contaduría pública van a estar pues todo un normograma de cómo se ha dado además cronológicamente ese desarrollo presupuestal. Entonces, en este punto, ¿qué es muy importante? Primero, pues que nos aventuremos a dar una definición o un concepto que no sea simplemente una idea general que tomé de la primera fuente de consulta que investigué. Entonces entro a Google, pongo presupuesto público y el primer recurso que me dio una definición, ese lo traslado, sino que pues intentemos hacer un ejercicio de intentar profundizar, chicos, cómo se comprende el presupuesto público. Claro que es una herramienta financiera que nos permite pues tomar decisiones en el sector público, pero pues vayamos un poquito más allá, ¿qué más nos dicen las normas? Y pues por eso ya está proponiendo, bueno, vayan de la definición en la que profundizamos, en la que interiorizamos, ahora cuestionarnos cuáles podrían ser esas diferencias que tiene un presupuesto normal en una empresa del sector privado frente al diseño del presupuesto de una entidad pública. Entonces ustedes se van a dar cuenta que si bien dentro de sus elementos un presupuesto pues generalmente considera los ingresos, los costos, los gastos, particularmente en el tema público nosotros tenemos que considerar las fuentes de financiación y es que en la parte privada pues realmente nosotros qué fuentes de financiación tenemos, pues el capital de los socios, los ingresos que provienen operacionalmente de la venta o comercialización de los productos, a veces unos ingresos no operacionales por algunas actividades que hace la empresa pero que no tienen
relación operacional o por qué nuestros socios se endeudaron y entró capital, digamos, que provenga del pasivo, ¿sí? Entonces vemos que las fuentes de financiación son más cortas, pero cuando nosotros exploramos el presupuesto público, nos vamos a dar cuenta que las fuentes de financiación de un ente territorial no se limitan tanto como en la parte privada. Acá también los municipios y los departamentos generan sus propios ingresos a partir de un recaudo de impuestos que de pronto los que ya han visto las asignaturas de impuestos tributarios se han dado cuenta que existen impuestos de nivel nacional, de impuestos que van del orden departamental, impuestos municipales, que ¿qué quiere decir? Se crea el impuesto para financiar cada una de las entidades. Un ejemplo es el ICA, el impuesto de industria y comercio, que va a favorecer las finanzas de cada municipio. A nivel departamental, el de vehículos. Entonces, si yo registré mi vehículo en Leticia, pues por supuesto el recaudo lo debe tener la gobernación del Amazonas, pero pues si yo registré mi vehículo en Cómbita, pues el recaudo de mi vehículo lo va a tener la gobernación de Boyacá. Y eso va a generar que cada departamento tenga su propio recaudo por ese concepto o por ese impuesto. Ya, por ejemplo, el tema de las declaraciones de renta que estamos a portas, ¿cierto? Las personas jurídicas de declarar, ya es un impuesto de orden nacional que lo que se recauda va a parar es en nación. Entonces, ese recaudo se convierte en el ingreso que pues ya administra nuestro país desde, por supuesto, la presidencia y sus ministerios. Entonces, acá vamos viendo una línea de que si bien, así como en lo privado, ¿cierto? A partir de la comercialización o bueno, dependiendo de lo que se dedique mi empresa, yo tengo un recaudo propio operacional. Por eso, en los entes públicos, yo también tengo unos ingresos propios a partir de lo que yo como municipio, como departamento recaudo de esos impuestos que son particulares que me permite la norma pues recaudar a mí por cómo se dan las operaciones en mi territorio. Pero ¿qué sucede? Pensemos que el ICA, pues es un impuesto que se recauda por que recaudan los municipios a partir de la actividad empresarial y comercial que se genera en ese municipio. Pero también pues pensemos en nuestros departamentos. No es lo mismo la dinámica empresarial de recaudo que tienen, por ejemplo, las capitales frente a municipios, por ejemplo, mucho más pequeños, donde no hay presencia de empresas, donde difícilmente hay desarrollo de obras. Entonces, pues el recaudo no es el mismo, ¿sí? A nivel departamental, pues no es lo mismo, digamos, un departamento que tenga un flujo vehicular mucho más amplio, donde hayan, pues, digamos, población que se mueva mucho más digamos, en carro que lo que vamos a tener en otros departamentos, donde incluso, por ejemplo, tenemos todavía dificultades en infraestructura de transporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos vamos dando cuenta? Pues que aunque están creados ese sistema para el recaudo presupuestal, para el recaudo financiero de ingresos en este caso, pues resulta que a nivel país, no todos los departamentos, no todos los municipios dentro de un departamento tienen las mismas oportunidades de recaudo. Por eso aparecen otras fuentes de financiación. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra unidad dentro del esquema territorial más pequeño es el municipio. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué empieza a pasar desde Nación? Desde Nación tiene que haber una distribución donde desde Nación se le debe enviar recursos. Ese gran recaudo que hace Nación a partir de esos impuestos y tributos y tasas y que ahorita vamos a ver cada uno de los elementos, deben empezar a distribuirse para intentar buscar algo que es un principio nacional y es la equidad social. ¿Y cómo se logra la equidad? Pues si yo tengo un departamento que no recauda lo mismo que el otro, pues Nación debe intentar al menos garantizar una transferencia de recursos para que la población que vive en ese departamento pues pueda acceder al menos a los servicios que soportan esos derechos fundamentales que tienen como población. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Pues que a ese departamento lleguen recursos para la red de hospitales, puestos de salud, que ese departamento lleguen recursos que garanticen que van a haber planteles educativos que van a ofrecer pues el servicio de educación, que va a llegar el tema de vacunación. Sí, hay unas
hay unas necesidades sociales que se deben satisfacer y que si el propio municipio o el departamento no están en la capacidad de generar su propio recaudo, pues ya desde Nación van a venir transferencias de los mismos departamentos, también debe haber cierta transferencia hacia los municipios. Entonces, por ejemplo, acá en Boyacá nosotros tenemos 123 municipios. Categoría 1 solo tenemos a Tunja. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el nivel de ingreso y de población de Tunja lo ubican, pues, digamos, en un espacio privilegiado, pero más de 100 municipios están en categoría quinta y sexta. Entonces, acá vamos a ver que la gobernación tiene que enfocarse muchísimo, pues, en esos municipios de, cinco y sexta, de quinta y sexta categoría para intentar garantizar una distribución de los recursos. Entonces, ¿qué empieza a pasar en este presupuesto? Que nosotros vamos a empezar a ver que ya no son solo los recursos que genera la misma entidad territorial pensándola como una empresa, sino que además vienen unas transferencias de departamento, vienen unas transferencias de orden nacional, que además dentro de esas fuentes a veces desde Nación dicen, listo, vamos a mandar una plata, pero esa plata se envía con un fin específico. Entonces ahí empezamos a decir, esos ingresos llegaron a las finanzas del municipio, pero señor alcalde, usted se las tiene que gastar, es en esto. Por eso a veces, por más loable que sean algunas situaciones, pues los alcaldes no pueden movilizar ciertos recursos cuando vienen con una destinación específica. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel nación mandaron una plata para pagar la nómina de los docentes. Ay, no, pero es que al alcalde le pareció pues mejor, no sé, crear una biblioteca itinerante en el municipio. Listo, él la puede crear con los recursos propios del municipio, pero si desde Nación, desde departamento mandaron una plata, sí, unos ingresos que para el municipio que iban con una destinación específica, pues y era nómina de docentes, el alcalde tiene que ejecutarla en nómina de docentes. Entonces, acá ya vemos que los entes tienen unos recursos que generan y sobre los cuales los alcaldes, los gobernadores tienen pues mayor movilidad para ver en qué lo gastan, como hay unas transferencias que ya vienen con una destinación específica y que se deben presupuestar y ejecutar de conformidad a lo planeado. Entonces, digamos que, por ejemplo, esa es una de las diferencias que nosotros podemos ahondar y revisar. Y la invitación es que en esta actividad uno, pues ustedes como grupo, ya los que han desarrollado su actividad individual, pues puedan en esa interacción que tienen como grupo profundizar en esos elementos que se requieren, pues, y que son diferentes, ¿sí? Incluso, nosotros vamos a ver que los entes territoriales también se endeudan. Qué chévere revisar, venga, cómo es un empréstito o cómo es una operación de crédito en un municipio que también es una fuente de financiación del municipio, como lo podría llegar a ser una deuda en lo privado, cómo entra, porque pues nos va dando luces hacia las dos actividades que nos restan en el curso. Y en el tema normativo, pues también todas las disposiciones que existen, que si nos vamos a lo privado, pues nosotros no vamos a tener una fortaleza normativa como si existe en lo público. Entonces, en lo público se han diseñado muchos mecanismos, artículos, lineamientos que van diciendo cómo se da el paso a paso, cómo se cumplen con unos tiempos, con unas vigencias, ¿sí? Y se van diseñando mecanismos de seguimiento, de presentación, de revelación a partir de nuestra misma normativa, que si nos vamos a lo privado, pues no tiene ese desarrollo porque volvemos a lo mismo. En lo privado es más directriz de los dueños, de quienes direccionan estratégicamente las entidades privadas, pero que en lo público pues debe haber una garantía total de protección de esos recursos. Entonces vamos a ver una mayor fortaleza desde lo público para lo que es lineamiento y instrucción. ¿Y qué terminan siendo todas estas normas, niñas y niños? Pues terminan siendo ese derrotero. Cuando nosotros tenemos normas, sabemos por dónde tenemos que ir, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Por supuesto que a veces las normas presentan algunos temas que no han sido profundamente abordados y ahí ya vendrán resoluciones, decretos que dan mayor claridad, jurisprudencia, donde los expertos en el tema dicen, bueno, la interpretación que puede dársele a este artículo es este, el procedimiento que puede dársele es este, pero que pues todo eso ayuda a conocer muy bien cómo hacia dónde se debe apuntar cuando se están preparando los presupuestos, ¿sí? Entonces, este punto uno, la invitación es a que profundicemos en el concepto, a que efectivamente revisemos bien esas leyes, decretos, no nos quedemos con solo, acá yo se las estoy enunciando, esto es un enunciar, pero acá ustedes no están sabiendo, bueno, y bueno, si ahí está esa ley 179.994, bueno, pero ¿de qué trata?
qué es lo que aborda, qué es lo que yo puedo encontrar cuando explore la norma, y de eso se trata esa actividad uno, de que ustedes pues profundicen y al menos se lleven una noción, un resumen pequeñito de, cuando yo necesite conocer el ciclo presupuestal, me voy a tal ley porque en esa ley está cada una de las fases, los tiempos, ¿sí? Esa es la idea de este normograma que pues se les presenta a ustedes, que se diseña a partir del cuadro sinóptico y del mapa conceptual, y que pues se les pide que lo hagan de manera individual y que para allá el trabajo que van a subir al entorno evaluativo pues sea trabajado de pronto de una manera conjunta y un poco con la discusión que merece. Bueno, veíamos también que pues en esto ustedes ya a partir de lo que en los foros ya tenemos superado lo de las plataformas, ustedes manejan bastantes plataformas y la idea es seguir fortaleciendo pues ese uso de las herramientas tecnológicas pues que están diseñadas para estos fines. La actividad 2 de nuestra tarea 3 ya nos habla de profundizar en esas lecturas que están en la unidad 2 y elaborar un cuadro o un diagrama que nos presente el cronograma de planeación, preparación, presentación y aprobación del presupuesto general de la Nación. En este punto incluso he visto en los trabajos que han subido en los foros que algunos han llegado a la siguiente fase después de aprobación, que ya es la ejecución y el seguimiento. Incluso algunos han hablado de temas de evaluación. Eso está perfecto porque a ustedes les permite ver pues todo el cronograma, pero sí lo mínimo es que como hablamos de un cronograma, hablamos de unas fechas o unos tiempos, ¿sí? Entonces lo que pide este punto 2 es que exista efectivamente un reconocimiento de las fases y de una especie de cronología que nosotros sepamos qué es lo que va primero, que dispone la norma en tiempos para poder llegar a hacer esa planeación de nuestro presupuesto, cómo se prepara ese presupuesto, porque es que estos presupuestos consideran información de muchos, así como cualquier presupuesto, pues consideran información de muchos lugares, ¿sí? Pero como acá nos están midiendo que lo que se está planeando, pues en lo posible sea lo mismo que se ejecuta, ¿sí? O sea, es un nivel, un indicador que se le mide a los entes públicos, pues la preparación de este presupuesto debe ser muy cuidadoso, muy ajustado a la realidad. No solamente es de pronto, venga, ¿cómo se comportaron los ingresos el año pasado? Sino considerar conductas, comportamientos de los ciudadanos de pago. Nosotros podemos tener un municipio que tiene, digamos, sus contribuyentes aprovechan los descuentos, tienen una cultura de pago pues con oportunidad, donde podemos tener municipios que pues por más que se saquen descuentos y hayan temas de necesidades sociales que hagan que el tema del recaudo no sea tan eficiente, que sea hasta finalizar el año, que exista una cartera muy fuerte, y el reconocimiento de todas esas situaciones pues van a ser muy importantes en la fase de preparación. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que no nos quedemos con una consulta y trasladar unas actividades y replicar de alguna manera un ciclo, sino que nos demos pues como a la tarea de profundizar y apropiar bien pues cada una de estas etapas, que va a ser bien interesante para ustedes en su ejercicio profesional, como el comprenderlo, y además incluso si no se van a desempeñar en lo público, pues tomar todas estas herramientas, estas disposiciones, ¿por qué no?, para adaptarlas y aprovecharlas en lo privado. Entonces, esa es como la invitación de este punto 2. ¿Cómo se da la presentación de ese presupuesto? Porque es que ese presupuesto, listo, lo elaboran las oficinas o las dependencias de Hacienda en cada uno de los municipios y departamentos, pero pues esas deben someterse a los consejos municipales, a las asambleas departamentales, porque recordemos que estas corporaciones pues son las corporaciones elegidas por la comunidad para hacer control político y social. Son ellos los encargados de revisar, bueno, la entidad está planeando hacer una inversión en tales sectores de tantos montos, cómo están usando la financiación, cómo están usando los recursos propios, cómo están usando los recursos pues que ya son de carácter que vienen desde otras fuentes de financiación. Entonces, esa presentación se hace a estas corporaciones para que tengan una aprobación, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Mientras en una entidad privada, pues el gerente puede llegar a tomar la decisión de sí, ese es el presupuesto para cada una de las áreas aprobadas. Acá quien hace sus veces son los alcaldes y gobernadores, pero ellos no tienen esa misma libertad. Ellos deben someterla a las corporaciones
para que las corporaciones pues también revisen, hagan sus aportes y antes de la aprobación pues se den las discusiones pertinentes. Es por eso que cuando ustedes están construyendo esos cronogramas ven que los presupuestos obviamente se deben presentar en la vigencia anterior a que pues empiece la ejecución y la asignación del presupuesto. Entonces, ese es el ciclo que se espera que ustedes revisen y donde toma una dimensión bien importante este tema del presupuesto público, sí que va a tener unas particularidades que, como les digo, incluso si no se desempeñan en lo público, pues les puede dar herramientas en lo privado también para que se fortalezca o se puedan llegar a diseñar procedimientos en lo privado que acaten pues algunas directrices, lineamientos interesantes que desde lo público pues está muy reglamentado. Esto es ese cronograma a partir de un diagrama que reconoce unas fases, unos tiempos para presentar esos presupuestos. ¿Listo? Y que a nivel nacional pues ya tiene sus fechas establecidas, tiene su propia corporación a la que se le presenta, que es el Congreso de la República. Entonces, es fortalecer esos cronogramas. Frente a nuestra actividad 3, que es en la actividad que quisiera que pues profundizáramos un poquito más en este CIPAS, es que se nos pide que la alcaldía municipal donde ustedes residen, pues les ha encargado a ustedes un ejercicio de planeación y construcción del presupuesto anual, ingresos, gastos y consideraciones generales, y que presenten pues un proyecto de presupuesto con los principales rubros a tener en cuenta donde se pueda ver claramente la distribución del sistema general de participaciones. Entonces, para hacer esta actividad 3, que es donde esta tarea particularmente de pronto los empuja a ustedes un poquito más de la teoría a la práctica, pues primero vamos a dar unas claridades, chicos. Entonces, cada uno de ustedes pertenece o vive a una localidad puntual, a un municipio, ¿cierto? Y en cada uno de sus municipios, pues tenemos una alcaldía y esas alcaldías por normativa deben estar publicando sus decretos, sus acuerdos, bueno, primero el acuerdo y luego el decreto que autoriza o aprueba esos presupuestos para la siguiente vigencia. Nosotros en la actualidad debemos tener los acuerdos municipales de los consejos municipales que aprobaron el presupuesto para la vigencia 2023, que muy seguramente en cada uno de sus municipios aparezcan desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, sí, dependiendo qué tan juiciosa fue la entidad y la corporación para hacer ese ejercicio, y que luego lo que puede tener es decretos complementarios que van haciendo algunos ajustes que si de pronto se van viendo necesidades. Pero estos acuerdos municipales entonces aprueban para la siguiente vigencia unos ingresos, una proyección de los ingresos, de los gastos que está autorizada la entidad a tener y pues unas consideraciones generales, que además pues se va a presentar por unas fuentes de financiación. En este caso, pues yo acá ya traigo es una ejecución de ese presupuesto, que fue lo que ocurrió, pero pues que ustedes muy seguramente no lo encuentren en un formato Excel, el inicialmente aprobado, sino que lo encontremos en documentos de PDF. Entonces, acá viene, por ejemplo, lo primero que tenemos que revisar. Nosotros tenemos que intentar considerar empezar a trasladar ese presupuesto que estamos analizando, pero digamos que incluso más que de pronto venir a bajar ese presupuesto y simplemente, bueno, yo bajé acá el presupuesto de la gobernación de Boyacá y acá voy a modificar la cifra y otra cifra y pues eso es lo que voy a presentar en la actividad, pues digamos eso no tiene mayor sentido, ¿sí? Sino que el propósito de esta actividad es que nosotros analicemos, bueno, venga. Este es el presupuesto de la gobernación de Boyacá, o sea, los ingresos que maneja un departamento como Boyacá. Bueno, venga, ¿se acuerda que nosotros en la web conferencia, en la unidad, hablamos de unos ingresos corrientes? ¿Qué eran esos ingresos corrientes? Entonces nos devolvemos a la búsqueda de qué era un ingreso corriente, que nosotros lo habíamos revisado. Entonces nos dice que se refiere al estimado de los ingresos que recibirá el Estado durante un año fiscal, que podían ser de tipo tributario y no tributario, y que cuando hablábamos de lo tributario, pues son los ingresos que recauda el Estado por concepto de tributos de las personas naturales y jurídicas que se rigen en la normativa. Entonces, que existían unos impuestos directos como son los tributos establecidos.
que se recaudan, como ahorita lo mencionábamos, a partir de impuestos como el impuesto de la renta, ¿cierto? Que van a ir al orden nacional. Entonces, bueno, listo. Entonces ya aclaramos un poquito qué eran esos impuestos, ese recaudo de ingresos que se da directo de nación a partir de lo que puede generar el mismo municipio, departamento. Entonces, bueno, acá tengo yo unos ingresos corrientes que me dice que son esta cifra. Mira, y acá están pero los ingresos tributarios son de este valor. Entonces, acá vamos viendo cómo se van abriendo en nuestro presupuesto, pues cada una de estas partidas y qué vamos asimilando. Miren, que en lo presupuestal también tenemos una codificación de nuestros rubros, tenemos un rubro y tenemos una proyección inicial que es la que seguramente sale de los presupuestos. Entonces, en los ingresos corrientes, que son los ingresos que tiene el departamento de Boyacá, nos hablaban de que habían unos ingresos tributarios y por acá en algún lado deben aparecer entonces cuáles eran los otros que nos mencionaban, los no tributarios. ¿Cierto? Entonces, mírenlos acá están los no tributarios, entonces empezamos a hacer un análisis, venga. Entonces, de esos 938.000 billones de pesos, acá tenemos 229. ¿Y dónde están nuestros no tributarios? Mírenlos acá, aquí ya empezamos a tener un estimado que se está acercando, que esto pues debería estarnos registrando lo mismo. Entonces la idea es empezar a revisar, estos son los documentos oficiales que están subiéndonos las entidades. Entonces digamos que esta actividad es una oportunidad para empezar a revisar cómo la teoría se aplica en los instrumentos ya que nos están generando los entes territoriales. Y bueno, venga. Y en esos impuestos tributarios, bueno, la profesora hablaba ya de la declaración de renta a nivel nacional, hablaba entonces en lo departamental, por ejemplo, de vehículos, venga a ver si sí está acá, mírelo acá, el impuesto lo que recaudó Boyacá por el tema de vehículos, pero ¿por qué más recibió ingresos? Entonces, mire, acá también cobró unos impuestos porque vinieron de las oficinas de instrumentos públicos, muy seguramente de predios que son pues a nivel departamental, que están generando esas oficinas de instrumentos públicos un recaudo. ¿Por qué más estará generándose acá ingresos para Boyacá? Entonces, miren, algo acá, el deshuello de ganado también nos está dando ingresos, el consumo de licores. Recordemos que Boyacá tiene una empresa que es la licorera de Boyacá. Es una empresa que tiene capital privado, pero también tiene capital público. Entonces, mire, entonces acá el tema del licor también nos está generando un impuesto, un impuesto al consumo de licores, un impuesto a los vinos, aperitivos. ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es la propuesta de este punto? Que nosotros empecemos a bajar esa teoría que ustedes tienen tanto en la unidad como pues en la misma clasificación que ustedes hacen teórica de, bueno, tributarios, no tributarios, directos, indirectos, y empecemos a ver esa naturaleza y, por ejemplo, en los municipios en los que ustedes están analizando, pues acá nosotros estamos viendo la gobernación, están saliendo unas estampillas particulares, están apareciendo unos impuestos que muy seguramente no aparezcan en una alcaldía, porque pues esto del impuesto a los licores, el deshuello de ganado son impuestos de nivel departamental, pero que pues ya en el nivel de alcaldías ustedes van a ver unas partidas o rubros particulares. Entonces, en este punto, pues la invitación es a que ustedes revisen, venga, cómo está esa alcaldía frente a sus ingresos, de dónde es que provienen los ingresos de mi alcaldía. Y ahora vamos a ver los gastos. Entonces, acá también en mi presupuesto, pues deben estar apareciendo, deben aparecer como en todo presupuesto, pues gastos que se deben originar. Bueno, es que acá están de manera separada, ¿cierto? Entonces, bueno, es que en el sector público hablábamos de dos tipos de gastos. Entonces, los gastos de funcionamiento que están asociados ¿a qué?
Ah, pues es que también las alcaldías tienen unas plantas de personal permanente que son elegidas por concurso, que allá se ganan su concurso y entonces hacen parte de la planta y están vinculados, así como en lo privado que nosotros conocemos como la nómina, pues están vinculados también a las entidades. Entonces, miren, en los gastos de funcionamiento vamos a tener partidas como lo que conocemos nosotros, los sueldos, las horas extra, las primas, las prestaciones sociales, las contribuciones y parafiscales. Bueno, acá vamos a tener eso cuando hablamos de nuestros gastos de funcionamiento, pero también cuando veíamos la teoría, entonces nosotros veíamos que también aparte de los gastos de funcionamiento, nosotros tenemos unos gastos que son nuestros gastos asociados a la inversión. Entonces, por acá debe estar. ¿Qué son los gastos que ya se le permiten al ente público empezar a gastarlo en cada uno de los sectores? ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a ver es la asignación que tenemos, por ejemplo. ¿Para qué? Para financiar temas de sexualidad y de derechos sexuales y reproductivos, la seguridad alimentaria, la convivencia social y la salud mental. Mire, ¿para qué tiene plata Boyacá? Para la gestión del riesgo. Y miren acá, no se presupuestó plata en todo lo que es enfermedades transmitidas. Entonces, acá vamos a empezar a ver o sea, dos cosas con este punto que se les está pidiendo a ustedes. Es más un análisis de las partidas presupuestales, del análisis de esas entidades, en dónde tienen la plata, en qué no tienen plata, porque miren, ahí estábamos viendo que aunque existen los rubros, inicialmente al menos esto me está diciendo que para el 2021, miren, no hubo asignaciones presupuestales y por supuesto tampoco hubo ejecuciones iniciales mm, en algunas partidas contables. Entonces, pues esto es lo que inicialmente, digamos, este punto requiere y que de pronto, bueno, venga, yo escogí la alcaldía de Duitama. Y mi amiga Gina tiene la alcaldía de Sogamoso. Entonces, Gina, ¿tú qué encontraste? No, pues mira que en Sogamoso el recaudo más grande se da por el impuesto de industria y comercio, porque es que acá en Sogamoso la dinámica empresarial, de industrial es mucho más fuerte. Yo creo que en Boyacá, Sogamoso es un referente en industria. Ay, bueno, no, Gina, pues mira que no, que en cambio en Duitama el recaudo se da es por temas comerciales, no industriales, porque somos más comerciales. Y de pronto participa Marta Lucía y Marta Lucía dice, no, pues yo escogí fue la alcaldía de Cómbita y de pronto nuestro municipio ya es un municipio más rural, más agropecuario. La verdad, el ICA no termina siendo un recaudo relevante para el municipio, termina siendo es el predial o termina siendo esta estampilla. Entonces, que ustedes se den la oportunidad en este punto de primero apropiar esos conceptos que nosotros estamos viendo de ingresos corrientes, no corrientes, de los tipos de impuestos directos, indirectos, que son los que generan el recaudo, al menos de ingreso corriente, pero también, bueno, es por esto ingresa la plata a nuestro municipio. ¿En qué se está gastando? Y vamos a ver que hay municipios que, pues, por supuesto, todos deben tener inversión en unos sectores que son directamente relacionados con la garantía de derechos fundamentales. Ahí debe ser recurrente que todos ustedes tengan asignaciones en educación, en salud, pero habrá otros sectores que de pronto ya va a depender mucho de la movilidad y del presupuesto con el que cuenta el municipio. Nosotros pues no podemos esperar que un municipio de esta categoría de pronto desarrolle parques temáticos muy amplios o todo, porque a veces pues los recursos que tiene son pequeños y si no se hace una buena gestión desde las alcaldías, hacia la gobernación, hacia nación, pues ese tipo de proyectos terminan siendo, digamos, sueños. Claro que uno puede encontrar un alcalde bien pilo, que aunque sea una sexta categoría, se dé la pela por hacer gestión por todo y pues sería interesante también llegar a detectar, venga, mire que sí, sí consiguió una transferencia de nación, consiguió hacer gestión en uno de los ministerios y trajo esta plata y empezar a ver también y evaluar cómo, pues, digamos, eso lo vamos a ver más en las ejecuciones que son posteriori, pero que ahorita, digamos, en este punto 3 pues la invitación es que ustedes realmente más que trasladarnos aquí un pantallazo de lo que ustedes bajaron del acuerdo, realmente intenten conectar
estas partidas presupuestales con el concepto, la descripción y la asignación presupuestal, intentar hacer ejercicios de ver que estos gastos cuánto representan de los ingresos, ¿sí? Y empezar a comprender la realidad financiera de los entes territoriales, que pues es el propósito. Piensen que esta es la empresa y que ustedes estuvieran trabajando en esta empresa, que ustedes fueran los administradores de esta empresa, ¿por qué no? Porque como ciudadanos pues estamos inmersos en lo que pasa en cada uno de los entes territoriales, departamentales, entonces empezar a tener pues un mayor abordaje de en qué se está gastando mi municipio esos ingresos que estamos teniendo y de dónde provienen los ingresos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de las diferencias también de los recaudos, de dónde provienen esos ingresos. Entonces, esta actividad procura es eso, chicos. O sea, por ejemplo, en algunos trabajos veía que me bajaron el presupuesto, pero ni siquiera hicieron una introducción de qué alcaldía es la que están analizando, qué categoría tiene esa alcaldía. Entonces, la invitación es a que no dejemos un pantallazo ahí. Mire, voy y voy y le pego a la profesora este pedacito que encontré acá y listo, control B, control V, y pues que ella adivine. Porque primero, pues la intención no es esa, y la segunda es que, pues también es incorrecto. Ustedes deben hacer una introducción. Esta es la alcaldía municipal de Florencia en Caquetá, es una alcaldía, un ente territorial que tiene una categoría 4, 5, 6, eso que implica que registró unos ingresos corrientes de esto, que tiene una población de esto, y que, chicos, se aventuren a decir presupuestalmente los ingresos provienen en su mayoría de tal impuesto, de tal contribución, de tal tasa o no, de la transferencia que le hacen desde el departamento o la transferencia que incluso viene desde Nación. Ese es el ingreso más relevante, los gastos más fuertes. Y yo creo que hacer algo recurrente se tienen en el gasto social, ¿sí? En los sectores que les mencioné, pero de pronto ustedes encuentren algún dato interesante a revelar y eso es lo interesante de este punto, ¿sí? Que nos aventuremos, que lo intentemos hacer. Entonces, primero, en este punto es necesario que ustedes me digan cuál es la alcaldía que están analizando y ojalá lleguen al nivel de cuál es la categoría de esa alcaldía. Entonces, para saber la categoría primera, segunda, eso lo veíamos en la web conferencia pasada, ustedes tienen que ir a revisar ese decreto que va dando las categorías, ¿sí? Y entonces ahí dice, este es un municipio de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta. Son 6 las categorías en las que se clasifican los municipios. Tiene ingresos ingresos propios, ingresos de libre destinación de tanto, y tuvo una población de tanto y eso le dio la categoría que tiene y eso y hagamos un análisis de ese presupuesto que ustedes están revisando, donde además se les dice, veamos una de las fuentes pues particulares acá, que es la fuente del Sistema General de Participaciones. Entonces, ustedes van a entrar a ese presupuesto, van a ubicar ese SGP y vamos a analizar qué son los rubros o las partidas que se están manejando en ese SGP para que ustedes puedan proporcionar en este momento que estamos viendo la parte presupuestal, un análisis desde cada uno de los entes territoriales que ustedes están analizando. Esa es la intención de esa actividad 3. ¿Listo? Hasta acá les pregunto si tienen alguna duda, alguna intervención, podemos irlas abordando antes de llegar a las 2 actividades finales. Entonces, voy a revisar acá lo que me están colocando en el chat porque veo que varios tienen dificultad con el micrófono o si quieren levantar la mano, pues les voy dando también la oportunidad para que me lo cuenten por teléfono, chicos, por micrófono, perdón. Adriana, dale. Profe, es que tengo una duda. Lo que pasa es que dice usted que busquemos, bueno, que hagamos un presupuesto de la alcaldía donde actualmente estemos residiendo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, lo que pasa es que yo estoy buscando en Google la información de mi alcaldía, del presupuesto, y pues no hay nada actualizado, solamente dice como que hasta 2020 nada más, pero lo dan es como en PDF. Entonces, debemos colocar todos esos datos en Excel o podemos tomar una captura y hacer como un análisis de lo que usted acabó de explicar, Sí. hacer un análisis sobre eso, para no estar copiando dato por dato al Excel.
Porque es que siempre hay bastante información y pues tratar esto, siempre se bota uno como unos 2 días pasando eso. Adriana, ¿cuál es la alcaldía que estás analizando? De Saravena, Arauca. Ya de Saravena con V. Sí, señora. Arauca, ven y miramos acá, pues hagamos el ejercicio y de paso, pues esto nos sobra por si todavía tenemos dudas de la consulta, porque lo que me estás diciendo es una condición, pues bien, miren, desde el control que nosotros ejercemos como ciudadanos, como contadores, ese es un primer tema. Se supone que las alcaldías tienen que estar publicando esa información con oportunidad, no es que ellas puedan, digamos, tener la información súper desactualizada. O sea, ellos tienen que estar publicando esto dentro de unas fechas puntuales. Entonces, mira, vamos a ver acá presupuesto, acuerdo uno por el cual se realizan traslado de Claro, presupuesto claro de que yo no busqué renta. por ahí, profesora. Ah, bueno, entonces por eso quise hacerlo. Entonces, miren, todas las páginas de los municipios generalmente comparten la misma plataforma, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ingresar a las alcaldías, vamos a ir a la normatividad y como les acabé de comentar a ustedes, los presupuestos se aprueban por acuerdo, ¿sí? Porque ¿quién los aprueba? El Consejo Municipal. Entonces, el Consejo Municipal expide acuerdos. Cuando ustedes ven que acá dice decretos, es porque los está expidiendo el alcalde, ¿sí? Entonces, un decreto, una resolución sí lo genera un alcalde, pero si es un acuerdo, es el consejo municipal el que lo está generando. Y entonces acá debemos llegar a encontrar, o sea, esto frente a buscar pues ojalá el presupuesto pues más actualizado, pero miren algo, incluso en la misma búsqueda uno se va encontrando con cosas interesantes. Miren acá, por medio del cual se actualiza e incorpora el capítulo independiente del sistema general de regalías. Esto, Saravena actualizó su capítulo de regalías, o sea, quiere decir que ahí hubo plata. Bueno, por acá debe aparecer ese presupuesto, mire, por el cual se expide el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Saravena para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Acá está el acuerdo que se generó, mira, el 6 de diciembre del 2022. En efecto, nos lo está arrojando Adriana en PDF. Entonces, sí, la verdad, yo prefiero que ustedes se gasten el tiempo en un buen análisis a que se pongan a trasladarme eso en un Excel porque no tiene pues ningún sentido ver eso en un Excel. Me interesa más que ustedes puedan analizar, miren, Sí, profe, me esos parece bien. ingresos, ¿sí? Eso, o sea, que le dediquen ese el tiempo, pero vuelvo y les digo, chicos, miren, yo creo que ya en este punto de la carrera en el que ustedes van, más que una tarea para venir a presentarle a Natalie o a Claudia o a Pepe, es darse en ustedes la oportunidad de interiorizar esos recursos, porque lo que no, digamos, se aproveche en este espacio cuando ustedes se enfrenten a la realidad. Y es que miren, es hasta para cultura general. Uno nunca sabe cuando desde lo privado nos hagan una pregunta de lo público y cómo quedamos parados nosotros como contadores. Pues como que van a decir, venga, ¿y usted no es contador? ¿Sí? Entonces, que más allá de que me trasladen eso, miren, ustedes puedan revisar, vean lo que les estoy diciendo. Miren, por ejemplo, acá Saravena está registrando un movimiento ese en predial sobre tasa de la gasolina. Si ven que ahí vamos como viendo más puntual de dónde es que viene la financiación de cada ente territorial. Y miren que incluso esto nos aterriza mucho. Miren, acá están las estampillas, las multas, ¿sí? Entonces yo prefiero que sí, Adriana, hagamos un análisis más de lo que nos está trayendo este, o sea, lo que nos está diciendo el acuerdo y que ustedes más bien me revisen, pues, ese análisis. Yo prefiero ver esos análisis que ver que lo que les digo, que me peguen un pantallazo, o sea, me lo van a ubicar porque toca anunciar, ¿cierto? Que es Aravena, que es un municipio que tiene, lo que te digo, tal categoría, que recaudó estos ingresos, ojalá me digan lo de la población, pero entonces puntualmente, ¿qué estamos viendo en el análisis? ¿Cómo se está presupuestando ese tema de ingresos? Que luego en la ejecución, en la contabilidad, pues ya vamos a profundizar un poquito más. Sí, Adriana. Sí, señora. Bueno, entonces esto, no agregamos, por ejemplo, esos datos al Word o sí, o sea, agregamos unos pantallazos Sí, sí los o pueden simplemente. hacer, pero lo que te digo, o sea, pero, pues digamos, los pantallazos los pueden usar, pero lo que quiero que cobre fuerza son los análisis que ustedes van a hacer. Y que Pero por entonces, supuesto, pero profe, entonces agregamos los pantallazos de como que los valores más impactantes que, o sea, de los ingresos o de los gastos más impactantes.
Bueno, de lo que Sí, más se gastó o de lo que más se ingresó, o sea, agregamos antes por para que un ya se lado vea eso, está el análisis de los ingresos, Adriana, y por otro el análisis de los de gastos, los gastos. Sí, ¿cierto? sí, sí, Ujú, pero entonces esto, capturamos la parte esa de la más alta. ujú. Lo importante es que me aparezcan los análisis. O sea, de nada me sirve que ustedes me peguen el pantallazo y no me digan nada, porque, Ah, pues, listo. digamos, pues para esas gracias entro y descargamos los acuerdos y estuvo, ¿sí? Me interesa más es que ustedes den cuenta en sus trabajos de la revisión que realizaron, ¿sí? Y lo segundo es que ustedes primero lo hacen para su alcaldía, pero en el trabajo debe haber una confrontación o de alguna manera algo que dé cuenta que ustedes pues al menos tuvieron una pequeña charla donde venga Adriana, Juliana, Andrés, vengan. Bueno, rápidamente, Adriana, ¿qué pasó en Saravena? Tres cositas. Eso es una reunión de 20 minutos donde ustedes se van, ay, mire la diferencia, alguno cogió un municipio que es de una categoría más grande, manejó más ingresos. Eso es lo interesante de este punto, además que este es el punto práctico, el práctico que tiene esta tarea. Listo, profe, gracias por resolver la duda. Listo, Adriana. Bueno, voy a leer acá, no sé si alguno quiera levantar la mano, voy a empezar a leer acá a ver si de pronto. Bueno, acá tengo a Adriana, obligatoriamente todos esos datos del trabajo individual. Bueno, creo que Adriana ya hizo la pregunta, entonces no es necesario, listo. María Lucía, Tutora, buenas noches. buenas noches. Mm, yo resido en la ciudad de Bogotá, estaba revisando el presupuesto y tiene como unas columnas donde dice como recursos administrativos, aportes del distrito y hay una parte que dice como transferencias nación. Por esa parte sí no entiendo muy bien a qué hace referencia. Bueno, entonces lo que les estoy diciendo, una cosa es el recaudo que generan los mismos municipios, ¿cierto? A partir de sus propios impuestos que, digamos, desde la normativa se dice, ah, bueno, para financiar el municipio recauda su predial. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los que tenemos casa en el municipio, pagamos todos los años un impuesto por tener casa, por tener apartamento, por tener un lote, y lo que pagamos por ese impuesto se va directamente a financiar al municipio, o sea, se le paga a la alcaldía. Por eso el recibito dice Alcaldía Municipal de sí. Entonces, esos son unos ingresos que son propios que los genera el municipio, que Bogotá, por ejemplo, con el nivel constructivo que tiene, pues el recaudo de predial es bien importante, pero pues pensemos en un municipio alejado donde pues las construcciones sean casas rurales, alejadas, pues el recaudo de predial no va a ser igual de significativo, ¿sí? Esa es una fuente de financiación, María Lucía, pero resulta que lo que te digo, no solamente los municipios pues financian o tienen sus ingresos propios, sino que desde Nación, como Nación también hace un recaudo de impuestos, desde Nación bajan recursos que van a parar a las finanzas de la gobernación y a las finanzas de las alcaldías. Por supuesto, nuestra capital, Bogotá, tiene que recibir financiación desde Nación, porque pues Bogotá maneja temas de capital, maneja un nivel industrial amplio, la población que vive en Bogotá es significativa, desde Bogotá pues es epicentro para muchas cosas comerciales, turísticas, productivas, competitivas. Entonces, ¿qué pasa? Esa fuente que te está diciendo transferencias, te está diciendo que Bogotá recibe un recaudo desde Nación y que muy seguramente ese recaudo que viene para Nación va a estar en unos sectores específicos y le dicen, mire, Bogotá. Sí, la presidencia le dice a Bogotá, Bogotá le vamos a mandar esta plata para que la invierta en transporte o para que la invierta en salud o para que... Entonces, esa plata que se está bajando de transferencia nacional, ¿a qué sectores está llegando? ¿A cuáles rubros es a los que está financiando? Porque lo que nos está diciendo es que desde Nación le están inyectando plata a Bogotá, le están mandando, es otra forma de recaudo que tiene Bogotá y que muy seguramente en el presupuesto tú puedas ver a dónde está llegando. Entonces, desde Nación, ¿a qué partidas, a qué sectores le están mandando la plata desde Nación? Sí, María Lucía. No, no te escucho, María Lucía.
¿Sí fue claro? Tutora, qué pena, es que no le escucho. ¿No me escuchaste? María Lucía, ¿me escuchas ahí? Bueno, te voy a dejar acá un mensajito en el chat. Entonces, pues te estoy comentando que lo que sucede con esas partidas que dicen transferencia de nación es que desde, pues, nación, desde la misma, desde el presupuesto nacional, ¿cierto? Nuestro presupuesto nacional, bueno, creo que se desconectó. Desde ese presupuesto nacional No, se da, ya, ¿ya? discúlpame, es que tuve como problemas de conexión, pero ya. ¿Y me escuchaste, María Lucía? Sí, señora, sí te escuché. No te escuché, fue como la última parte, pero sí te escuché cuando me explicaste la parte de dónde provenía las transferencias de nación. Muchas gracias. Entonces, es eso. Entonces, en el caso particular, pues como es Bogotá, es un distrito además, entonces nosotros vamos a ver unas particularidades como esas. Entonces, ¿qué sería interesante, María Lucía, ir a revisar? Esa transferencia de nación viene específicamente para un sector, ver cuáles son los sectores que están financiándose específicamente desde nación, que le están diciendo, tome la plata para financiar deporte, seguridad, bueno, transporte muy seguramente, vías porque es que Bogotá conecta, es el corazón de Colombia, sí, entonces es ver dónde, para dónde está generándose esa transferencia y que también pues nosotros lo podemos llegar a ver en los municipios, pero que de pronto pues, ¿qué pasa? Obviamente Bogotá tiene una dependencia de Hacienda que puede ser hasta la misma planta que tiene un municipio pequeñito. ¿A qué quiero llegar? La alcaldía de un municipio de esta categoría puede ser el alcalde, el secretario de gobierno, el secretario de planeación, la secretaria y el tesorero. Sí, esa puede ser la planta de trabajo de una alcaldía frente a la planta de trabajo de la alcaldía de Bogotá, que pues el solo departamento de Hacienda debe manejar un buen número de profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Como todo, los documentos que se generan, el resorte, el movimiento financiero puede estar mucho más explícito en más formatos en Bogotá, que pues maneja unas finanzas mucho más robustas que de pronto lo que encontremos en un acuerdo municipal de un municipio más pequeñito. Y es ahí donde cobra fuerza que ustedes lo dialoguen y lo revisen para que se den cuenta también de eso, que pues aunque todos seamos ciudadanos de Colombia, muchas veces los entes territoriales no tienen la misma capacidad para enfrentar las necesidades de unos y otros de la misma manera. Nosotros no podemos exigirle a un municipio de Cesta que mañana tenga proyectos como un municipio de primera categoría, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, yo insisto mucho con Medellín porque digo, pues es que Medellín tiene una fortaleza, Antioquia no ha entregado sus empresas públicas, las empresas públicas le siguen generando rendimientos a la gobernación, a la alcaldía de Medellín. Hay desarrollo de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve una fortaleza en Medellín en todo el desarrollo que han tenido, en sus sistemas de transporte, todo. Veamos cómo Medellín ha logrado generar telesférico, metro, de todo, y cómo Bogotá aún no lo logra, ¿sí? Entonces ahí hablamos de gestión y uno dice, ¿cómo si Bogotá es capital? ¿Por qué no ha logrado eso? Entonces, hay muchas cosas que desde lo financiero uno puede empezar a preguntarse desde la gestión administrativa, chicos, y ese es el enfoque de nosotros los financieros, empezar a comprender esas realidades económicas y eso inicia con este primer instrumento que es nuestro presupuesto público. Adriana, ¿tú vas a decir algo más? Que tienes la manito levantada. ¿No? Listo. No, Bueno, no señora. sé si tenemos otra duda o finalizo con las dos actividades que están propuestas. Creo que no tengo más dudas, entonces voy a continuar rápidamente para que pues nos quede esta guía socializada. Entonces, bueno, ese punto 3 se los recomiendo mucho. Espero que de verdad véanlo como una oportunidad, chicos. Esta asignatura es una oportunidad para salirnos de pronto de siempre lo mismo y entendernos en un entorno que a veces, yo insisto mucho en lo público porque a veces escucho mucho que decimos, ah, eso de la política, eso
¿A mí para qué? O eso que está pasando de los alcaldes, los concejales, ¿eso para qué? O no, eso igual lo mismo me da a mí. Pues no, no nos da lo mismo porque nosotros pertenecemos a empresas, las empresas tienen repercusiones a partir de las decisiones de gobierno. Nosotros como ciudadanos tenemos repercusiones a partir de las decisiones de gobierno a quienes elegimos, tanto para administrar como para controlar los recursos públicos, terminan pues repercutiendo dentro de nuestras finanzas, porque si mañana se inventan más impuestos, menos distribuciones económicas, claro que nos va a afectar la calidad de vida de nosotros, de nuestras familias. Entonces, primero como ciudadanos tenemos un compromiso y pues como contadores públicos ni se diga. Nosotros tenemos, y más el contador de la UNAD, que es un contador que estudia en un entorno donde compartimos con compañeros de todas las regiones y no aprovechamos el comprender ese entorno nacional y el vernos en municipios y departamentos tan diferentes, pero que a la vez a veces comparten las mismas necesidades o que son otras necesidades, pues eso es lo que nos va a dar a nosotros las ventajas. Entonces yo sí les pido, chicos, que aprovechen mucho este espacio que se genera para que ustedes profundicen en estos temas. La actividad 4, pues ya nos habla del sistema presupuestal colombiano, cuenta con unos principios fundamentales, que elaboremos una tabla con dichos principios. Y en la segunda columna, la explicación de lo que significa cada uno de ellos. Y si tienen alguna observación o aporte, pues que la incluyan. Aquí, ¿qué les quiero recomendar? Listo, tenemos una tabla. Hay unos principios y esos principios están definidos normativamente. Pero para la actividad, ojo chicos, porque acuérdense que nosotros subimos unos trabajos a una plataforma que tiene un sistema de plagio. Entonces, si yo tomo el principio tal cual está en la norma, pues me va a señalar. Y la actividad no tiene ese propósito, no tiene el propósito de que ustedes vayan y copien y peguen el principio. La invitación es a que ustedes lean ese principio, transparencia. La norma nos dice que la transparencia es esto. Como yo, Adriana Lucía, Andrés David, Karen Joana, apropio esa transparencia, la entiendo y soy capaz de definirla, ¿sí? Entonces, mi invitación es que en los principios, en la definición, se aventuren ustedes a hacer una apropiación del contenido del principio y ustedes proyecten su propia definición, de manera que en el trabajo que suben, pues en el Turnitin no nos vaya a generar plagio y eso pues afecte su nota. Y segundo, porque volvemos a lo mismo. De nada sirve que yo vaya, copie los 10 principios y los pegue en un Word. O sea, eso no tiene ningún fundamento. Acá es, bueno, venga, cuando se habla de transparencia, bueno, sí, que debe ser la revelación de la información, pero bueno, ¿cómo la entendemos o por qué será importante que haya transparencia en los recursos públicos? Pues imagínense, donde la información pública no estuviera de fácil acceso, donde nosotros no supiéramos, venga, yo vivo en esta cuadra y nunca han arreglado una vía. Y esa vía ha dañado los carros, la vez pasada un niño se cayó en una alcantarilla, bueno, un montón de temas sociales y nosotros como contadores ni siquiera ser partícipes en una comunidad de dar soluciones o de orientar de pronto a los que tienen liderazgos en mi barrio y venga, porque usted no hace esto. Sí, entonces estos ejercicios de los principios pues nos enfrentan a qué es lo público, cuáles son esos principios y a partir de esos principios como ciudadanos nos organizamos para que pues también ejercer un control social sobre eso. ¿Listo? Entonces acá, ojo con la copia textual. Es trasladar el principio pero intentar hacer una explicación a partir de lo que ustedes comprenden de ese concepto. Y luego si quieren hacer un aporte, un comentario, un ejemplo que se les ocurra o cómo ven materializado, por ejemplo, en su municipio ese principio, eso es lo que nos está diciendo que sería en una columna 3. Entonces, columna 1, el principio, transparencia. Columna 2, la explicación que ustedes dan a partir de la lectura de lo que la norma nos dice que es el principio. Y columna 3, aporte o observación si así lo tienen a bien. ¿Listo? Entonces, es un cuadrito con 3 columnas y ese es el orden. Ojo con el tema de plagio, chicos, se los recomiendo mucho porque también mi intención es ojalá que todos se lleven los 115 puntos porque las entregas de verdad demuestren apropiación del tema y una muy buena calidad. Yo
de pronto soy un poquito exigente con ustedes ya en este nivel, porque es que además yo ya estoy con estudiantes que están a puertas de ser contadores, entonces la calidad que ustedes demuestran en estos trabajos también habla de su sello profesional y pues debe ser un muy buen sello, ¿cierto? Entonces por eso soy muy exigente con el tema de que me copien y me peguen algo y venga sin análisis o sin su aporte propio, ¿listo? En la actividad 5 ya pues nos habla es del tesoro público y nos habla nuevamente de empezar a tener un acercamiento a una definición. ¿Qué es la definición de qué? Del presupuesto anual mensualizado de Caja PAC, indicando pues cuál es la función y cuál es la incidencia que tiene en el manejo presupuestal y dando un ejemplo. Entonces son varias cositas. Primera, ¿qué es el presupuesto anual mensualizado de Caja? Ustedes analizan la definición, la explican. ¿Qué función tiene? En los entes públicos, ¿sí? No se queden con un recurso. O sea, ¿qué función tiene ese PAC en el ente público? Este instrumento financiero, porque todos me colocan, es una herramienta financiera que sirve para la toma de decisiones. Bueno, sí, pero puntualmente, ¿qué es lo que se analiza en ese PAC? Y cuál es su incidencia en ese manejo presupuestal y que ubiquen un ejemplo. Algunos me están colocando pues pantallazos que encontraron del formato del PAC. Eso está bien, pero vayamos más allá. O sea, el ejemplo es, ¿cuáles son las partidas que me están manejando un presupuesto mensualizado de caja? Ah, bueno, pues es que si ya me habla de caja, ya me está hablando de efectivo, ya puedo yo llegar a hacer un análisis. Entonces, en esto, aunque es una definición, una función y un ejemplo, también chicos, quiero que evitemos esas definiciones. Todas son herramientas financieras para la toma de decisiones. Todo lo que ustedes están revisando, todo ayuda a la toma de decisiones financieras, ¿sí? Pero pues vamos más allá, miremos qué es lo que está analizando, qué datos son los que toma y ese es el análisis que ustedes van a colocar en sus trabajos. Con esos 5 puntos que hacen cada uno de manera individual y que los suben a manera de anexo y que reviso los 5 anexos, chicos, deben de generar el espacio de discusión. Es importante que en el foro me dejen ver que ustedes están hablando. No es, Adriana hizo el trabajo sola y venga, Adriana, no sea malita, anóteme que yo aparecí en la última semana y allá Adriana pues es muy buena gente y me anotó y me subieron el trabajo. No, ustedes deben dar cuenta de la interacción porque vuelvo y les digo, en la interacción entre ustedes, en el comprender las diferencias de sus municipios, también está el ejercicio. Mañana pienso culminar con los grupos que me hacen falta de realimentación. Entonces, mañana ustedes van a tener la realimentación muy temprano porque voy a terminar temprano para que tengan esa oportunidad de revisar, de revisar los comentarios de aporte. Pero en general, chicos, es lo que les he dicho hoy. O sea, revisen ya sus entregas para que, venga, si en esto lo que hicimos fue pegar pantallazos y yo no he presentado a la alcaldía, venga, la presento, hago el análisis. Si en este plan mensualizado de caja sí de una definición, pero puedo proponer una definición mucho más completa, pues también se va a hacer y ustedes van a poder profundizarlo. Entonces, de entrada, pues ya a fortalecer sus entregas, pero mañana yo culmino el ejercicio de revisión. ¿Dónde pueden ver la grabación? Yo les voy a dejar el enlace a todos en los foros, en el foro después de la invitación, ahí les van a quedar a todos los enlaces de la grabación. Y también se las comparto por correo junto a la asistencia para que me colaboren diligenciándola, ¿vale, chicos? Profe, Señora. por ejemplo, en mi grupo hay, bueno, somos 5, ¿no? Pero entonces hay 3 que no se han conectado de varios días. Pues una compañera ya hizo su aporte, creo que está todo completo. Pues le hace falta algo que usted pues acabó de decir, pero creo que ella no lo hizo, pero ya le comenté por chat. Entonces yo todavía no he aportado nada. Lo estoy haciendo. Hoy he hecho todo el día este trabajo, sino que tenía la duda del presupuesto, bueno, ese punto 3. Entonces yo hablé con ella y le dije que si me podía esperar, porque de ninguna manera pues quedan todavía 4 días para entregar el trabajo juntas, ambas porque los otros compañeros, uno se conectó hace 8 días, el otro se conectó hace 54 días y la otra por allá 21 días, entonces pues le dije que me esperara hasta que yo aportara y usted como mañana retroalimenta, entonces me imagino que nos aceptará. Sí, o sea, aprovechen esta noche, de verdad, hagan el esfuercito para que mañana quede la realimentación completa
Pero pues hoy tú ya llevas muchos elementos para que te puedas reunir con ellos, puedan generar ahí en un WhatsApp una llamadita. Bueno, ustedes ingénienselas y para también generar esos liderazgos frente a sus grupos, que es una cualidad de los contadores. Un contador que no es líder, pues difícilmente llega a un muy buen ejercicio de su profesión, ¿sí? Entonces, vengan, Profe, miren pero que es hoy que, en el... perdón, Señor. pero es que uno escribe, por ejemplo, el correo y ellos no responden, tal vez no revisan ni siquiera los correos y ¿Y pues no uno le han escribe creado al correo ningún interno. grupo entre ustedes? Ahí por No, WhatsApp o algo así. no, es que la vez pasada ellos entregaron creo que solamente entre dos, o sea, hay compañeros que solamente entregan actividades individuales y entonces pues no se integran y ya al momento de presentarlo entre todos, pues entonces ya no es colaborativo, ya queda cada uno por fuera, o sea, cada uno individual Pero y eso eso está les pasando está ahorita. afectando, eso les puede afectar también la calificación. Entonces, mi invitación es a Porque que, yo apenas tengo el contacto de una sola compañera, porque los otros ni siquiera se reportan y no dan ni el contacto ni nada. Solamente la única opción de uno comunicarse con ellos es por medio del correo interno. pues igual yo les voy a dejar este CIPAS y confío en que al menos lo revisen y se vayan dando cuenta, pero mi mensaje para todos es, el ejercicio de colaborativo tiene una finalidad y es que por más que yo crea, chicos, y eso también lo debemos aprender nosotros los contadores, yo puedo creerme muy buena estudiante y puedo serlo. Pero siempre, siempre voy a enriquecerme cuando escucho a otro compañero que además miren la riqueza que ustedes tienen a partir de que son compañeros de regiones distintas. Eso a veces no le pasa a los estudiantes que están en la presencialidad, porque a veces todos somos de la misma región y a veces compartimos culturalmente la misma visión. Pero cuando yo me siento y escucho a alguien de otra región, cuando escucho a alguien de otro municipio, de otra realidad, yo crezco muchísimo y no saben ustedes cuándo vayan a parar a otras regiones y se vayan llevando pues esas enseñanzas. Entonces, lo uno, sean empáticos. Dos, sean líderes. Generen los mecanismos para comunicarse. Y tercero, pues esta actividad colaborativa, aprovechenla como lo que es. Saquémosles, yo sé que ustedes viven súper ocupados, a veces el tema de la conectividad es difícil, pero chicos, ustedes están en un proceso de aprendizaje en el que mañana ya no van a contar con nosotros los docentes y pues se van a tener que enfrentar al entorno real. Y allá pues a veces no hay a quién preguntarle, no hay con quién discutir un tema, entonces también sáquenle ese espacio. Venga, reunámonos 20 minutos, hagamos la tarea, no para entregársela a la profesora, sino porque de verdad, sí. Entonces, esa es mi invitación para todos, que intenten generar esos espacios. Pues, Adriana, si ya los demás no se conectan tampoco, el papel de ustedes es, pues, sí, hasta donde se pueda, pero sí intentemos generar ese acercamiento y yo igual en los foros les voy a dejar la recomendación, no solo de que revisen el CIPA, sino las recomendaciones que les estoy dejando en este momento a ustedes, para que de pronto los grupos busquen esa conexión y trabajen de manera conjunta. ¿Vale? ¿Qué otra duda tenemos? No sé, Lady había alzado la mano. Adriana, ¿sí quedó claro? No, no, que no. Sí, le iba a contestar que sí, señora, pero como continúa hablando, por eso la interrumpí. Listo, Adriana, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Listo, entonces Adriana, Andrés, Karen, Lady, María Lucía y Juliana, pues esto fue todo por hoy, como compromisos de nuestros IPAs, entonces mañana la realimentación, por favor les solicito que revisen bien, que podamos hacer pues una realimentación para que tengan una muy buena entrega y y les voy a enviar al correo también para diligenciar el tema de la asistencia. Se la recomiendo mucho a todos ustedes porque pues son registros que deben quedar. Y cualquier cosita también estoy ahí disponible. Si no se han vinculado a nuestro grupo, ahorita también les dejo el enlace para que pues participen en los grupos y cualquier cosa pues me van contando. ¿Vale? Listo, Adriana, Karen, Juliana, Andrés, María Lucía y Lady. Lo que te digo, Karen, se los voy a compartir por correo a ustedes 6 para que me hagan el favor de diligenciarlo junto a la grabación de hoy, ¿vale? Entonces, feliz noche para todos y que les rinda mucho con esta entrega. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego.